7:19 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia queremos dar espacio a un análisis de las declaraciones que formulara, declaraciones muy graves del embajador de los Estados Unidos de América, Michael Fitzpatrick, que hiciera al portal digital Primicias, y en donde da cuenta de la preocupación del gobierno de Estados Unidos. Textualmente dice: por la penetración del narcotráfico en el Ecuador y en las fuerzas del orden. Esto repite 2 veces en la entrevista, y más adelante sostiene que esta semana está el caso de los narcogenerales y ya hemos retirado visas. Antes citó casos como el de Ispol, el caso Alex Saab, que ayer se aprobó el informe en la Comisión de Fiscalización, que da cuenta de graves irregularidades de la actuación del señor Alex Saab en procesos en donde habría una estafa a los recursos del Estado ecuatoriano. El caso de Raúl de la Torre y Pablo Celi, el caso Las Torres. El embajador dijo: ya estamos investigando todos estos casos y otros como Petroecuador, compras públicas en el sector de salud. Esto incluye a los jueces, abogados, funcionarios públicos o privados. Tenemos evidencia e información contundente en estos casos que estamos quitando las visas. Y señala el caso de esta semana de los narcogenerales, lo cual es muy grave. Los ministerios de Gobierno y de Defensa emitieron un comunicado en la tarde de este lunes en donde señalan que el mando actual de dichas instituciones no tiene ningún general en servicio activo cuya visa haya sido retirada por los Estados Unidos. Los ministros de Gobierno y Defensa han solicitado cordialmente al embajador de Estados Unidos la entrega de la información relacionada con este tema. El hecho es grave. ¿Será que el embajador se inventa y puede decir así nomás? Se les quitó las visas y desde el gobierno los 2 ministerios dicen, habrán comprobado, habrán revisado las visas de la cúpula militar y policial de que todos tienen visa. Bueno, son interrogantes que flotan y que tienen que ser aclarados en el Ecuador. Quiero recibir a los 3 invitados de hoy: el general Paco Moncayo Gallegos, el ex comandante de Fuerzas Armadas, ex alcalde de Quito, ex asambleísta, experto en seguridad, académico, historiador; el almirante Alan Molestina, ex comandante de la Fuerza Naval Ecuatoriana; y el doctor Daniel Pontón, experto en temas de seguridad, académico del IAEN. General Paco Moncayo Gallegos, de su amplia experiencia, ¿cuál es su primer criterio que tiene con esta grave denuncia del embajador de los Estados Unidos? Lo que no podemos evitar ni evadir es que hay una gran verdad: el Ecuador está penetrado del narcotráfico. ¿Quiénes son los actores? Habrá que descubrirlos. Muy buen día, general Moncayo. Muy buenos días, Miguel. Qué gusto estar acompañado de el almirante Alan Molestina, de Daniel Pontón. Un saludo afectuoso a todos. Bueno, de esto estamos advertidos desde hace 20 años. Los cárteles, el narcotráfico, no combaten al Estado, no les interesa que exista un estado de violencia. El negocio de ellos les orienta a cooptar el Estado. Ya tenemos experiencia con Colombia, con México. En alguna época se dijo que Colombia era una narcodemocracia. Ustedes recuerden que Pablo Escobar era diputado. Entonces, los cárteles del crimen organizado tratan de cooptar jueces, fiscales, legisladores, policías, militares. Eso es algo que todos lo conocemos. Ahora, cuando ponemos este escenario en el Ecuador, yo puedo decir por las Fuerzas Armadas, más todavía por el Ejército, porque de todos los generales he sido profesor, sigo siendo profesor, yo puedo poner las manos al fuego por ellos. Es muy difícil
que los valores morales, los principios, los fundamentos de su carrera, esa selección tan estricta, porque no hay que olvidarse que en el ejército, por ejemplo, entran 150 subtenientes, se gradúan, y a lo largo de 30 años una selección estricta hace que 7 lleguen a generales. No digo que siquiera sean 7 excepcionales, porque los que ya son coroneles son magníficos, pero son 7 que han sido seleccionados por sus méritos y especialmente por sus valores morales. Esa es la única receta para poder evitar que suceda esto. Yo no puedo decir que no pueda haber una excepción, porque sabemos que la propia excepción es la que confirma la regla, pero tengo la certeza, tengo la seguridad y espero que así sea, que los generales y almirantes no estén involucrados en este tipo de perversa contaminación. Y si lo estuviesen, espero también que el Estado, el sistema judicial, sancione con la mayor fuerza, con la mayor severidad, porque no es lo mismo que un cabo, un sargento, un soldado, un conscripto infrinja la ley que un general. A un general le pusieron los escudos en sus hombros, que es un honor supremo. No puede por lo mismo un general salirse de las pautas, de las normas que se esperan de esta jerarquía. Y de todas las jerarquías, pero en particular de esta. General Moncayo, usted ha hablado específicamente de Fuerzas Armadas, pero también se menciona la Policía Nacional. ¿Cree usted que pudiera haber esas excepciones, que no es la regla, respecto de estos casos? Bueno, la Policía Nacional, por supuesto, está más expuesta, está más en contacto, está en una posición distinta y, por supuesto, también podría ser más vulnerable. Yo no puedo hablar con la certeza y confianza que le he expresado en mis opiniones anteriores porque no conozco a fondo a esa institución, pero cuando las Fuerzas Armadas, porque fue en gobierno militar, concedieron grados de generales y jerarquías similares a las de las Fuerzas Armadas, era precisamente, entiendo, con este fin, de que también nuestra Policía Nacional lleve estas mismas pautas que son necesarias, indispensables para conceder grados como los que estamos hablando. Para mí sería trágico, espero que no sea así, pero vuelvo a decirles, si hay un general, no importa, si es de la policía, del ejército, no puede haber compasión, clemencia, hay que sancionar con la mayor fuerza, con la mayor dureza, porque esa gente está traicionando a la patria, está traicionando a la institución, está traicionando los principios que sostienen toda la estructura de la seguridad y la defensa. Hay que sancionar sin compasión, no hay ninguna justificación, es imposible una justificación para actos de esta naturaleza. Bienvenido al almirante Alan Molestina, ex comandante de la Fuerza Naval Ecuatoriana. ¿Cómo ve esta denuncia formulada por el embajador de los Estados Unidos respecto de la penetración del narcotráfico y la presunta existencia de narcogenerales, como lo dijo? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a mi general Moncayo, a Daniel. Un gusto estar en este panel. Yo veo de que la denuncia es gravísima, tomando en cuenta de dónde viene, de los Estados Unidos, un país pues, que a lo largo de la historia ha demostrado una tremenda seriedad cuando hace este tipo de denuncias. Y si el señor embajador públicamente hace esta denuncia, asumo y estoy seguro porque debe de tener información muy precisa, porque sería muy grave en que un señor embajador de los Estados Unidos haga este tipo de denuncias públicas pues, sin que tengan una información, evidencias. Como indicaba el señor general Moncayo, las Fuerzas Armadas tienen un proceso muy riguroso para el ingreso a las escuelas de formación, tanto de oficiales como de tripulantes, y a lo largo de la carrera, pues, no se pierde esa formación, siempre se mantienen los principios y los valores. Y denunciar que un señor general, sea de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional, está involucrado, relacionado con el narcotráfico, es gravísimo. Recordemos cuál es la misión fundamental
de Fuerzas Armadas, la defensa de la soberanía y la integridad nacional y de la Policía Nacional de la Seguridad Ciudadana. Por eso es que, en mi opinión, estas declaraciones públicas del señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica no deben quedar ahí. Yo considero que el señor presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, debería de convocar al señor embajador, pues, y obtener más información. Y si ese fuera el caso, pues, se tendría que investigar, poner la denuncia, hasta llegar a establecer quiénes son esos señores generales, que ya no les podíamos llamar señores porque perderían ese honor que tenemos de ser llamados así, pues, y aplicar el máximo rigor de la ley. Pero, como digo, esto no puede quedar así. Es gravísimo. El señor embajador, pues, tiene que dar nombres, quiénes son, en dónde están, pues, y iniciar la respectiva investigación y, de ser el caso, aplicar todo el rigor de la ley. Por cierto, almirante Molestina, esto deberá entregar al gobierno si hay nombres, apellidos, estos casos, y no tanto hacer público desde el representante de los Estados Unidos, porque pudiera interpretarse como una injerencia del gobierno que, por cierto, ha venido colaborando en la investigación de varios casos. La justicia americana ha entregado datos, como hoy precisamente se está procesando en el caso Las Torres a un ex contralor subrogante, a quienes ya fueron sentenciados en Estados Unidos, el caso de La Torre, el caso Barrera, el caso Alex Saab. Ayer nomás la Comisión de Fiscalización aprobó un informe que da cuenta de las irregularidades que habría ocurrido en el Ecuador durante los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Sí, indudablemente que la información que nos ha llegado de los Estados Unidos, como usted lo ha manifestado, ha sido clave para los procesos que se han seguido aquí en el Ecuador, y eso es lamentable que nos haya tenido que llegar de otro país y no se haya iniciado aquí mismo. Pero ante esta gravísima información, si bien es cierto de que si la información se origina en los Estados Unidos, como asumo debe de ser, esa información tiene que ser entregada con todos los detalles para que se pueda iniciar la investigación del caso, pues, y, de ser el caso, sancionar con todo el rigor de la ley. Porque de existir generales involucrados en el narcotráfico, pues yo considero que esto sería una excepción, y eso no podemos permitirlo. Y se debe aplicar todo el rigor de la ley, porque eso es lo bueno de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que no estamos exentos de algunos de casos de corrupción, pero lo bueno es que cuando se conoce, pues no se tiene la más mínima duda en seguir la investigación del caso, pues, y aplicar todo el peso de la ley como corresponde y debería de ser. Bienvenido al académico experto en seguridad, profesor del IAEN, doctor Daniel Pontón. ¿Cómo ha visto esta denuncia grave que ha formulado el embajador de los Estados Unidos y ha señalado, sin nombres por cierto, pero ha dicho, narcogenerales existen en el Ecuador? Buen día. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Un saludo a General Moncayo, a General Molestina, también un gusto estar con ustedes. A ver, el tema, bueno, coincido aquí con los panelistas, es que es extremadamente grave. Me parece que algo nuevo se viene en una nueva etapa de la lucha contra la corrupción. Toda vez que cuando Estados Unidos se pronuncia hay un remesón importante en la esfera política e institucional de este país. Creo que la denuncia va a traer cola. Yo también no creo que sea solo un exabrupto del señor embajador, porque si lo dice y lo dice él, es porque algo hay. Yo deseo, como más ferviente también ecuatoriano, pero también como una persona muy respetuosa de las instituciones, sobre todo la policía, también de Fuerzas Armadas, que eso se esclarezca, porque bueno, yo tengo amigos muy, muy buenos en la policía, conozco su integridad, pero es cierto que también es una institución que está muy expuesta a este tipo de situaciones. Ahora, el tema es que, bueno,
de alguna otra forma no es algo novedoso lo que nos está contando el señor embajador. La corrupción, digamos, el crimen organizado, el narcotráfico necesita de la corrupción para operar. No existiría, de hecho, crimen organizado si no existe, digamos, la corrupción. Dice, en Colombia decían que hay una famosa trilogía en el tema del crimen organizado. Dice, siempre tiene que haber un matón, un encorbatado y un uniformado. Esa trilogía es donde se forma el concepto de crimen organizado, una cuestión muy simple, para operar, ¿no? Ahí se forma la figura del crimen organizado. Es una forma muy coloquial de decirlo, pero en todo caso es muy, muy reveladora. Lo que sí preocupa es que existen fases de penetración. Esas fases de penetración me parecería que, o sea, estamos hablando ya de generales, de la, bueno, no sé, no ha dicho de qué institución es, pero eventualmente podría ser de la policía. Ya es un grado muy alto de penetración, ¿no? Y ahí el crimen organizado tiene fases de penetración. Puede ser tipos de relación instrumental, corrupción instrumental, una instrucción más predatoria, pero ya hablar de generales estamos ya a un nivel próximo a una narcopolítica, ¿no? Una narcoestado. Y eso ya estamos hablando de una relación altamente simbiótica, ¿no? Y ahí, por eso es que realmente preocupan las declaraciones. Ahora, es complejo el manejo porque de alguna otra forma va a generar un ambiente digamos, de conflicto a nivel de las instituciones, y espero que estas denuncias tengan digamos, la carne, el condimento para un poco tener que este caso se judicialice, porque de otra forma fuera muy complicado. Y el gobierno tiene un tema extremadamente espinoso sobre las manos, ¿no? Sobre el cual aclarar. Yo deseo, repito, como ecuatoriano y como amigo de las instituciones, porque yo respeto mucho, que este caso se esclarezca, porque estamos hablando ya de términos mayores del tema del narcotráfico, ¿sí? Creo que entraríamos en una nueva etapa de pensamiento. Ahora, esto se circunscribe a la nueva estrategia que Estados Unidos está adoptando frente al narcotráfico. Hace meses atrás se había declarado al Ecuador como uno de los sitios o lugares principales o de alto riesgo en materia de narcotráfico. Y me parecería que un poco la lógica de los Estados Unidos en los últimos años ha sido apretar las tuercas. Producto de ello también es que han habido un incremento importante también en el nivel de incautaciones de droga. Y parece que esto va a traer algún tipo de cola, quién sabe, a otro tipo de instancia, porque no sé, también de alguna otra forma tocó el tema de la justicia y me parece que por ahí también hay algunas novedades, ¿no? Doctor Pontón, ¿usted cree un escenario que lo dijo así? Hay un problema instalado en el Ecuador, el narcotráfico, y como decía el general Moncayo, desde hace más de 20 años que se viene denunciando. Sin embargo, es palabra mayor decir que hay narcogenerales. ¿Puede decirlo sin tener las pruebas? ¿O por qué él habla también de que han sido retiradas las visas? Es decir, algo tiene que haber, doctor Pontón. Me parece que se lanza con una primicia, porque el gobierno dice que se sorprendido, dicen, a nadie le ha retirado las visas. Tal vez la decisión de retirar las visas esté antes de haber sido notificado. Me parece que por ahí va la cosa. Porque Me parece claro, que si ellos me lanzan una... permite, el comunicado de los ministerios de Gobierno y de Defensa dice que en servicio activo no hay generales que hayan sido retirada la visa de Estados Unidos. Claro, posiblemente yo presumo, ahora puede ser un general de servicio pasivo, también puede ser otra alternativa, pero eventualmente lo que se está hablando es de narcos generales de servicio activo. Es que esa noticia todavía no ha sido notificada al Estado ecuatoriano y a los afectados en este caso, porque realmente lo que busca es generar una primicia y ponerla, digamos, marcar la cancha en este caso, ¿no? Y yo no creo que, dado que el nivel de cómo se maneja la diplomacia de Estados Unidos, ¿no? Y lo que significa ser embajador de la principal potencia mundial, y dado los antecedentes que tiene el país, sea simplemente un exabrupto del señor embajador. Yo creo que tras esto hay una investigación muy profunda, porque hay que decirlo así, los Estados Unidos tienen esta ventaja geopolítica frente a otro tipo de contextos, ¿no? Ellos tienen el manejo de las comunidades de inteligencia, ¿no? Esas comunidades de inteligencia que realmente se nutre de información de múltiples países y de aristas,
que a veces esa información a veces es filtrada y es usada por contextos específicos. En este caso, en el Ecuador me parece que esta investigación, para que el embajador diga esto, es porque detrás de eso hay una investigación muy, muy seria que debe venir de una cooperación internacional muy acentuada, muy marcada, ¿no? General Paco Moncayo, siendo esta una denuncia muy grave que no puede quedar así en el señalamiento del embajador de que hay narcogenerales y hay una gran penetración, retiro de visas, dos escenarios. El uno, que hay que reconocer que el gobierno de Estados Unidos, por lo que señalaba el doctor Daniel Pontón, tiene mucha información y ha contribuido. La justicia de Estados Unidos ha contribuido. Hoy hay el caso Las Torres. Antes hubo sentencia ejecutoriada el caso Sobornos. Nació con información de los Estados Unidos que nos entregó lo que le había pasado al señor Glass, los cheques, los documentos, las entregas, los videos. Es decir, hubo pruebas que entregó Estados Unidos. Caso contrario, a lo mejor esto quedaba allí. En el escenario que fuera real y siendo excepciones, como creemos que así debiera ser, si existen casos, debiera haber una depuración estricta en la institucionalidad ecuatoriana, en la fuerza pública? Bueno, la verdad es que, como está dicho, es de una manera muy general. Y por supuesto, hay distintos escenarios. Un embajador dice así y suelta así una denuncia, da lugar a una cantidad de especulaciones. Porque si fuese el caso de una persona en servicio pasivo, pero usted está hablando de generales. Y en las instituciones corporativas, el tema es muy diferente de en otro tipo de profesiones. Si es que dicen que, por ejemplo, un médico ha estado cooptado por el narcotráfico, no topa eso a toda la clase médica. En cambio, cuando usted está hablando de instituciones corporativas como la policía, como las Fuerzas Armadas, y usted habla de narcogenerales, usted está llegando a topar el corazón mismo, la médula mismo de la institucionalidad. Por eso es que esta declaración ambigua tiene que ser claramente especificada y en el menor tiempo posible. Ahora, también hablamos de esto. Yo había dicho que tenemos esta alerta desde hace mucho tiempo porque ya se hablaba pues de que en Venezuela había un cártel de los soles, porque allí en lugar de escudos, en fin, llevan los soles en sus charreteras los generales. Además, es evidente que una de las causas que debilita la democracia es precisamente la corrupción. Los Estados Unidos están en una campaña intensa en este sentido, porque pensando como piensan que son adalides de la democracia, que tienen este destino manifiesto, entonces ellos están preocupados de que en su patio trasero comiencen a perder las instituciones que han sido emblemáticas en cuanto a valores y a principios. Todo esto hace que sin duda haya llegado la información que hemos recibido. Puede haber también otros intereses geopolíticos, yo no puedo decir que no, pero es evidente, decía un presidente mismo, que cuando se pudre la cabeza, se pudre el cuerpo social, que es como el pez, decían, ¿no es cierto? Como el pescado. Entonces aquí, después de 10 años de corrupción descontrolada, después de 10 años de toma absolutista de todas las funciones del Estado, olvidando que este principio de la división de las funciones es precisamente para que haya controles cruzados. Pero si un partido en el gobierno y un ejecutivo pone jueces, pone fiscales, entonces, y por supuesto quiere cooptar Fuerzas Armadas, policía, entonces llegamos a un grado de completa vulnerabilidad del país entero. Yo por esto creo que es importante que se especifique y además el pueblo ecuatoriano debe saber que aquí no hay espíritu de cuerpo, que las Fuerzas Armadas jamás han
respaldado con este mal sentido de espíritu de cuerpo, porque espíritu de cuerpo es otra cosa, ningún tipo de irregularidad y peor una monstruosa contaminación como sería esto. Así es que las Fuerzas Armadas serán las primeras, la policía la primera en esperar que se clarifique el tema, porque como usted dice, bueno, si está en servicio pasivo, va a ser difícil, pero tiene que aplicarse la justicia. Ya no estaríamos hablando de saneamiento de las instituciones. Ahora sí, si esto se confirma, nuevamente una máxima alerta contra inteligencia. Contrainteligencia tiene que proteger a su personal precisamente de cualquiera de este tipo de cooptaciones que hoy son posibles. Y esto también hay que trasladar al poder político. No se olviden, en las elecciones hemos visto de otros países cómo hay alcaldes que llegan a la alcaldía financiados por el narcotráfico, y así en distintas funciones de elección popular. Esta es la gran amenaza del siglo. Este es el enorme enemigo de la democracia, es el enorme enemigo de la estabilidad. Entonces, aquí hay que hacer una suma de voluntades civiles, militares, policías, para evitar que nuestro país vaya a caer en ese vórtice de horror que es la corrupción sembrada desde el crimen organizado, desde los cárteles, en la propia institución estatal. Almirante Alan Molestina, si bien Estados Unidos ha colaborado durante los últimos años, citaba el caso Soborno. Si no hubiese sido por la Administración de Justicia de los Estados Unidos, muy difícil se hubiera descubierto cómo contribuyó con información clara, precisa, concisa, que determinó la sentencia ejecutoriada contra el prófugo en Bélgica, contra el ex vicepresidente y otros que están en la cárcel. Si hay esa colaboración y en el supuesto de confirmarse dentro de la actuación de la fuerza pública activa o pasiva, debiera haber una depuración si es activa, o si es pasiva, hacer los señalamientos del caso. Por supuesto que de presentar el señor embajador pues la información que tiene y que debe de ir a la Fiscalía General para que se haga la respectiva investigación y se llegue a determinar que esto es así, pues hay que aplicar todo el peso de la ley. Eso no hay la menor duda, como debe ser con militares, civiles, con cualquier persona. Pero hay un asunto importante, ¿no? Que el Ecuador ya viene atravesando esta amenaza grave del narcotráfico de hace muchos años y de la corrupción. Hemos visto lo que ha llevado a que se declare un estado de excepción debido a la violencia generada producto del narcotráfico. Estos dineros del narcotráfico tienen que ser lavados. ¿Cuánto dinero se lava en el Ecuador? No se conoce aquí en el Ecuador. Los organismos que existen, pues, yo diría que son muy débiles, que no tienen una normativa, un proceso bien claro para establecerlo. Y considero, pues, que este problema del narcotráfico, en que ahora por una información se está involucrando a las Fuerzas Armadas, hay que ver si esto es así. Espero que no sea. Debe llevarnos a que debe de reorientarse la política del Ecuador en materia de seguridad nacional. La principal amenaza que enfrentamos es el narcotráfico, la corrupción. Y debe haber un plan orientado hacia todas las instituciones del Estado para evitar que sigamos siendo ese país que las condiciones actuales permiten que nos hayamos convertido en una bodega y que esté saliendo la droga con todas las consecuencias, como podría ser la contaminación de algunas instituciones. Doctor Daniel Pontón, ¿cómo mejorar la inteligencia para determinar estos casos como usted señalaba? Y si es que se llegase a señalar concretamente los casos. Por cierto, el embajador no va a salir el día de mañana y decir aquí está la lista de los generales, si es que fuera verdad
pero sí va a entregar esta información, especialmente de la negativa de visas a supuestos generales activos o pasivos. A ver, la corrupción se la combate con políticas públicas enfocadas a ella, ¿no? Y esas políticas públicas son integrales, son multidimensionales, digamos. Ahí no se puede solamente hablar de una estrategia. Una de ellas es la sanción efectiva de personas que han cometido ilícitos, como en este caso está denunciado los generales, y que obviamente todo el peso de la ley tiene que caer sobre ellos si se logra esclarecer el tipo de vínculo, ¿no? Me interesaría conocer, por ejemplo, en ese caso, cuál es la forma de participación, ¿no? Porque también un poco eso nos puede revelar cómo el crimen organizado un poco está trabajando, toda vez que esa forma de trabajo también nos da pistas de cómo podría mutar el crimen organizado. Son muy hábiles los narcotraficantes para establecer formas de cooptación del Estado a través de múltiples formas, inclusive no solamente por un tema económico, sino inclusive ya se está hablando de la cooptación de un narcotráfico que actúa bajo la extorsión y la amenaza, ¿sí? Es algo que ya sería un nivel ya mucho más grave. Pero yo decía que la corrupción se la debe trabajar en múltiples ámbitos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a nivel de instituciones, tiene que ver mucho también con, como lo decía el general Moncayo, el tema de contrainteligencia, un tema fundamental para un poco evitar este tipo de contaminación, toda vez que trabajo, por ejemplo, en el caso de la policía es un trabajo extremadamente expuesto, ¿no? Ellos tienen el control del problema y ahí es donde puede haber filtraciones muy graves. El proceso, por ejemplo, de selección, que obviamente eso es a largo plazo, la capacitación, el ascenso de las personas debe ser también con los filtros adecuados, promover también la participación de otro tipo de instituciones de transparente trabajo de la policía, en el caso de, por ejemplo, de la Contraloría General del Estado. Alguien se debe activar mucho, por ejemplo, el tema de cómo los oficiales de las instituciones, de alguna otra forma, su patrimonio está relacionado con el tipo de ingresos que perciben. Eso es un tema que no se ha dicho en este país. Es algo que podemos aportar mucho para ver también el grado de contaminación. El tema de la fiscalía, el tema de la asamblea es un tema fundamental, ¿no? A pesar que, bueno, es más un control político, pero de alguna forma también apala con una serie de medidas alternativas. Entonces, yo creo que la política de control es multisectorial. Lo que yo no estoy claro hasta ahorita es cuáles van a ser las consecuencias de este tipo digamos, de pronunciamientos, ¿no? Y qué tipo de remesones va a traer a nivel de la fuerza del orden. Que yo eventualmente presiento que hay algo complejo que se va a venir y que va a ser muy espinoso para el gobierno poderlo sobrellevar, ¿no? ¿Y qué pudiera ser eso complejo? A ver, yo creo que el problema, lo general Moncayo lo dijo con una certeza, son instituciones corporativas, ¿no? Al ser instituciones corporativas, más allá de que se le pueda permitir o no a una persona tener estos vínculos con el narcotráfico, se va a sentir cierto temor y resquebrajamiento de la identidad de las instituciones, y toda vez que actualmente estamos en un contexto político difícil, etcétera, esto te puede ser visto como una especie de mecanismos de animadversión al trabajo de las instituciones, que lastimosamente esto opera así, ¿no? Y esto, por lo tanto, yo creo que sí puede ser, debe ser manejado con mucha cautela y mucha precisión por parte del gobierno, ¿no? Generar esta animadversión por parte de las instituciones. General Paco Moncayo, quizás no hemos llegado a esto cuando vuelve a prender la mecha el embajador de los Estados Unidos por un descuido del Estado ecuatoriano, del gobierno de turno. No nos olvidemos que el actual presidente Guillermo Lasso denunció públicamente, a propósito de la instalación del radar en Montecristi, provincia de Manabí, que el presidente Correa entregó, fueron sus palabras, entregó parte del territorio para que puedan entrar libremente el narcotráfico. ¿Esto no es consecuencia de aquello? Miguel, esta es otra denuncia que no se ha tratado suficientemente. Yo recuerdo que se creó en el gobierno del señor economista Correa una comisión presidida, me parece que por Pancho Huerta. Y ella dijo, estamos convirtiéndonos en un narcoestado. Ha habido denuncias de que las campañas electorales
de Alianza País tuvieron recursos de las FARC. Sorpresivamente asomó una base de las FARC operando como un centro de entrenamiento en territorio ecuatoriano. En fin, de todo esto no se ha vuelto a hablar, no se ha investigado suficientemente. Eso da lugar a que después, si se deja pasar denuncias de este tipo, o quedan solamente como denuncias políticas. Si el presidente dice esto, tiene que él estar preocupado de que se siga la acción judicial correspondiente. Acabamos de pasar por este terrible problema de los centros de rehabilitación, los centros carcelarios. Hemos estado en las pantallas de todo el mundo y con vergüenza. Después de eso se comentó que había existido una etapa de convenio, de acuerdo entre el gobierno y estos sectores para que no el narcotráfico, el crimen organizado, cree condiciones de violencia. Que además, vuelvo a decir, este no es negocio para el crimen organizado, no es negocio para los cárteles. El negocio de ellos es comerciar la droga. Entonces, mire usted, se dicen las cosas y después no pasa nada. Se dice que al señor ministro Serrano le condecoraron en los Estados Unidos por su campaña en contra del narcotráfico. Y resulta que después se comenta públicamente que había un acuerdo para mantener esa tranquilidad y llegar a cifras de seguridad ciudadana aceptables. ¿Hasta cuándo vamos a vivir del se dice, se piensa, se denuncia, se debate si no hay consecuencias? Porque también, si es que no hay el proceso de investigación que se haga de una manera seria y profesional, podría ser que todo lo demás sean simplemente de calumnias. En este país que somos tan fáciles para dañar la honra de las personas honestas. Bueno, entonces no podemos quedarnos en todos estos aspectos, porque de pasar lo que ahora sucede, lo dice con claridad Daniel Pontón, este sería un paso de escalamiento del control del narcotráfico sobre el Estado. Estaríamos, dice Daniel Pontón, hablando ya de un narcoestado, si es que los generales que, como he explicado, están sometidos a tanto riguroso control, a tanta rigurosa selección, ya logran ser cooptados, entonces estamos en un momento de alto riesgo y no debemos dejar que sigan pasando las cosas y que esto termine en decires, en comentarios, y tiene que llevarse esto a un control serio, porque el riesgo que vive el país, que viven nuestras familias, que viven nuestros hijos, en un ambiente de tanta pobreza, en un ambiente de tanto desempleo, o sea, con tantas vulnerabilidades estructurales del Estado, es sumamente grave. General Moncayo, usted ha citado un hecho que para el registro histórico hay que recordarlo. Luego de la incursión del gobierno de Colombia a Angostura, cuando estaba Raúl Reyes plácidamente descansando en lo que se denominaba el santuario en nuestro territorio, vinieron las reacciones, vinieron los hechos y hubo una comisión. Efectivamente tenemos ese documento, alrededor de 130 páginas, en donde precisamente encabezado por Francisco Huerta Montalvo, se señaló que de continuar esto, el camino del Ecuador era un narcoestado. Y él lo corroboró hace poco en una entrevista en la revista de Opinión Democracia, que quisiera ilustrar con un resumen de lo que dijera hace poquísimo el doctor Francisco Huerta Montalvo. Desde saber que en Angostura había un campamento del registro civil ecuatoriano donde podían darse cédulas de identidad del Ecuador para el beneficio de los guerrilleros, libre circulación en la República, con cédulas obtenidas en el campamento de Angostura, hasta la penetración que permitía que un oficial de la Fuerza Armada de la base aérea esté conduciendo droga, usando vehículos de las fuerzas aéreas, y luego policías vinculados al narcotráfico, y luego este y aquel.
y luego el financiamiento de las campañas odio de narcotráfico en Manabí y la vinculación de los que los proveen de diésel. Es decir, hay una super red que a rato se la toca en uno de sus filamentos, pero no se ha hecho un esfuerzo conjunto para superar la situación, que es lo que yo clamo que se haga. Cuando advertí hace 9 años estamos en riesgo, después dije quito riesgo. Somos una narcodemocracia. Bien, eso dijo Francisco Huerta y él ha citado otro de los hechos. Recordemos que a la base aérea en Manta, General Moncayo, se encontró una tonelada de droga, es decir, siendo hechos aislados. Ese caso, por ejemplo, de lo que conocemos, no hubo una sanción, un proceso que permita determinar a los verdaderos responsables. Bueno, el problema es que ese caso está judicializado. El problema es que cualquier tema que las Fuerzas Armadas se llegue a conocer se judicializa. No van a encontrar un solo caso de que la institución como tal vaya a proteger un acto de esta naturaleza. Pero sí asombra que en una base de la Fuerza Aérea se haya convertido las bodegas en centros de acopio de la droga. Todo esto es una enorme alerta. Yo le digo de esto, felizmente las Fuerzas Armadas en la Academia de Defensa Conjunta, en las academias de guerra, se está hablando todos los días, se están preparando formas, mecanismos de seguridad de la gente de las Fuerzas Armadas para controlarla y para evitar que esto suceda. Pero como bien dice usted, es escandaloso que una base aérea de una fuerza tan importante sucede esto, porque que lo ha dicho Daniel Pontón de una manera muy elegante. ¿Qué va a pasar si la población pierde la confianza? ¿Qué va a pasar si el pueblo ecuatoriano comienza a vernos a los militares como unos vulgares miembros de este tipo de organizaciones o parte de este tipo de organizaciones? Aquí estamos en una democracia frágil, débil, en una post-pandemia necesitamos como nunca instituciones fortalecidas que generen confianza. Hemos visto a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra policía en esta pandemia estar junto al pueblo en todos los sitios. Y no puede ser que todo ese trabajo institucional, un miserable, un depravado o un par de echen al suelo. Así es que mano dura con ellos. Las Fuerzas Armadas no van de ninguna manera a socapar a nadie por grado que tenga de cualquier tipo de actividad de esta naturaleza, y creo que tampoco lo va a hacer la policía. Almirante Alan Molestina, esta alerta que se ha señalado debiera ir a una depuración de ser el caso al interior de Fuerzas Armadas, con un hecho que hemos señalado. ¿Acaso no hubo descuido del Estado? Usted precisamente fue un crítico del gobierno de Correa. ¿No hubo descuido cuando se desbarató la inteligencia, se cambió el esquema, se centralizó la inteligencia, se liquidaron los radares, vinieron radares chinos, no funcionaron? Es decir, ¿no ha habido un descuido del Estado a través de los gobiernos de turno? Bueno, lo que tuvimos fueron 10 años de un gobierno autócrata, de una dictadura donde se coartó todas las instituciones del Estado. Yo diría que no se lo pudo hacer con las Fuerzas Armadas, como lo pretendían que seamos parte del proyecto político, como lo indicó una de las ministras de Defensa, y en ese aspecto yo considero que las Fuerzas Armadas son una institución que ha demostrado a través de la historia los profesionales, lo serias que son, que no están para ningún mal espíritu de cuerpo, para tapar ningún delito con el pretexto de que va a dañar la imagen, porque lo importante pues es la transparencia en esta institución, y de seguro de que yo diría que siempre las Fuerzas Armadas se están depurando, porque cualquier tipo de acto ilegal, cualquier tipo de delito que se pueda dar dentro de las Fuerzas Armadas no son tapados, no son encubiertos, son
investigados y de ser el caso son sometidos a la justicia, de ser declarados culpables son separados, pues, y sancionados como corresponde. Pero aquí la alerta que estamos teniendo y que no es de ahora, sino ya de años en que el narcotráfico nos ha penetrado, como ya lo dijo el doctor Pancho Huerta, producto de esta investigación que llevó a cabo, encargado por el mismo gobierno, y que cuando tuvo el informe que demostraba que hay involucramiento del gobierno, nunca ese informe se lo hizo público. Como decía anteriormente, esta alerta es que el narcotráfico, cuando logra penetrar en un país como lo está en el Ecuador, es tan cantidad de millones de dólares que se generan, pues, en que adquieren el poder para poder entrar en cualquier institución, y todas las instituciones debemos de estar alerta. Como ya se mencionó, las Fuerzas Armadas tienen su sistema de contrainteligencia, tienen sus departamentos de inteligencia que están atentos, observando quién de repente aparece con ciertos bienes pues que no corresponden, porque todos nos conocemos en estas Fuerzas Armadas relativamente pequeñas que somos, todos sabemos los bienes que tenemos, lo que podemos tener con el salario que recibimos, pues, y no es justificable que de repente alguien empiece a dar muestras pues, de una riqueza que es obvio que no va a ser producto de sus ingresos. En ese aspecto, yo considero de que las Fuerzas Armadas están actuando de acuerdo a sus protocolos, pero sí llama la atención lo que ocurrió en la base aérea. Eso nos da una evidencia de que no todo es perfecto, de que a veces fallan estos controles y se producen estos actos pues, que ponen en riesgo esa bien ganada credibilidad de nuestras Fuerzas Armadas. Almirante Molestina, como bien decía el general Moncayo, debiera haber mano dura, investigación, cotejamiento de las informaciones, verificación, pero de encontrarse estos hechos aislados, una mano dura para continuar depurándose a la institución. Por supuesto, indudablemente, nosotros los que hemos pasado por las Fuerzas Armadas y que nunca perdemos pues, nuestra condición de militares por ese servicio que tuvimos con la patria, somos los que más pues, deseamos que en este caso que se ha mencionado de que existen narcos generales, de que esa información la tome el gobierno, se investigue y se aplique todo el peso de la ley. Hay un caso que a mí me quedó siempre pendiente y que me pregunto, ¿qué pasó con el famoso picnic de Coyahuaso? ¿Se acuerdan del picnic de Coyahuaso? Donde claro, dos miembros de la tropa estaban entrenando a un grupo de ciudadanos. Y como se decía, los asuntos van quedando ahí en el olvido, y no sabemos qué ocurrió. Pues, ¿qué fue realmente lo que ocurrió? ¿Fue esto iniciativa de estos tripulantes? ¿Quién dispuso ese entrenamiento? Es un ejemplo de cómo las cosas van quedando así en el aire y no se sanciona como debería de ser. Claro, y hay tantos casos que han quedado, que ahora algo se está destapando. El caso de Alex Saab, ahora se ve cómo la corrupción galopante en ese gobierno penetró. Doctor Daniel Pontón, ¿cómo enfrentar entonces esta denuncia del embajador, este señalamiento de la existencia de narcogenerales? Debe haber mano dura luego de los datos que habrá que exigir al embajador que entregue. Él no va a hacer una conferencia de prensa para entregar los nombres, pero sí que el gobierno trate de acceder, porque esto no puede quedar así, doctor Pontón. Bueno, más que mano dura debe haber que la ley prevalezca, ¿no? Y toda la seguridad de la ley tiene que caer sobre ello. Pero también investigar las redes que hay detrás de esto, ¿no? Porque no solo se queda en botar tres cabezas y listo. Aquí hay una red de funcionamiento que involucra no solamente a las instituciones de control, sino también a otras áreas de la sociedad. Es decir, aquí hay un modus operandi complejo. Yo ahorita recordaba que han puesto casos, el caso del famoso capitán Telmo Castro, ¿no? Así no sé si se llamaba, el que operó, inclusive fue hasta un narcocorrido, se inventaron en México de ese personaje, inclusive ya lo fue asesinado en las cárceles, y que pertenecía a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya hay un involucramiento y que develó una trama de operaciones muy sofisticada, compleja. Y este caso creo que no se debe quedar ahí, ¿no? Yo creo que ese es un tema que hay que ir mucho más allá en
la forma de controlar este tipo de situaciones. Ahora, la situación del narcotráfico en Ecuador es extremadamente compleja, ¿no? Eso es un tema que hay que analizarlo, ¿no? Yo creo que casos de esto van a seguir revelando. Yo creo que aquí hay que activar todos los mecanismos que el Estado tiene para evitar que este tipo de fenómenos siga propagándose, pero también va a salir muchas cosas que no van a ser lamentables, ¿no? Me parece que el nivel de escalamiento de la economía del narcotráfico que tenemos últimamente es extremadamente potente. Ella le hablaba de montos. Bueno, los montos son estimados, se habla de 2.000, 3.000 millones de dólares. Es mucha plata, ¿no? Mucha plata. O sea, se pone a ver la cantidad que mueve el narcotráfico, puede competir con los rubros de exportación de las materias primas más importantes que tiene este país. Por lo tanto, no es algo menor, y que lastimosamente eso está cooptando instituciones tan importantes como la Policía y Fuerzas Armadas. Eso es un hecho. Y por tanto, ¿hasta dónde dejamos como sociedad que esto pase, ¿no? Y eso es lo que realmente siempre va a ser preocupante, que la denuncia siempre venga del exterior, ¿no? Yo creo que ahí a veces el Ecuador tiene una especie de dependencia, digamos, crónica a que estos eventos vengan del extranjero, porque muy pocas veces que la idea se da a las denuncias que a nivel interno se hace. Y es donde realmente las instituciones se relajan un poco, ¿no? Yo creo que hay que activar mucho, una capacidad mucho más proactiva del Estado ecuatoriano en luchar contra el narcotráfico sin que estos bombazos vengan del extranjero, que eventualmente van a seguir viniendo, pero siempre creo que los casos de más connotados que ha tenido en los últimos años el país tienen que ver con denuncias remitidas en el extranjero, y eso creo que es lamentable, ¿no? Doctor Pontón, ¿debiera insistir el gobierno a través de los ministerios de gobierno y de defensa que el embajador entregue las pistas, por lo menos los nombres a quienes les quitaron la visa? Porque ayer el propio embajador mencionó casos del Ecuador, caso Alex Saab, caso Raúl de la Torre, Pablo Celi, el caso Ispol. Y curiosamente en este caso del Ispol, ha saltado ya cheques, evidencias para la cercana colaboradora de José Serrano, que residen hoy en Estados Unidos, en el estado de Florida, la señora Christiansen, que recibió algunos cheques entregados precisamente y provenientes desde los Estados Unidos, pero ellos están allí en Estados Unidos. O sea, de hecho, tiene que esa información, el gobierno tiene que exigir que esa información sea entregada oportunamente a la institución, porque si no, se le hace un problema al gobierno. O sea, uno no puede permitir que un embajador diga una cosa de esa naturaleza y después no se revele ningún tipo de informaciones, porque realmente se complica mucho la situación. Yo creo que, por eso yo especulo, pero creo firmemente que lo que dice el embajador tiene una investigación previa y que eso va a ser puesto a consideración de las autoridades, porque no podría ser de otra forma, ¿no? Y creo que ahí habrá que preguntarle cuál es la lógica o la estrategia que tiene, en este caso, la embajada estadounidense para un poco evidenciar este tipo de situación, ¿no? Porque recién ahorita estaba viendo justamente un reportaje en un portal donde se está hablando ya de algunos casos generales de la policía que han salido, pero todavía son meras especulaciones, meras investigaciones periodísticas, pero no estamos hablando ya de información que debe ser canalizada a las instituciones respectivas para que se exijan las sanciones y la investigación que se requiere. Entonces, creo que aquí hay todavía un compás de espera, que es una tensa calma, ¿sí? Una tensa calma, que espero que se revele lo más pronto posible, ¿no? Para el bien de todos. Lo importante será esclarecer a la luz del día y, si hay casos, señalarlos, porque no se puede manchar, como bien se ha dicho esta mañana, a instituciones muy respetables, como instituciones, Fuerzas Armadas, la policía, pero si hay malos elementos habrá que señalarlos, investigarlos y sancionarlos si ese es el caso. Quiero agradecer la participación del general Paco Moncayo Gallegos, el almirante Alan Molestina y el doctor Daniel Pontón para abordar esta denuncia grave que ha hecho el embajador de los Estados Unidos, que hay narcogenerales. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. 8:12 en el territorio continental ecuatoriano, aquí Buscando la Verdad, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar otro de los temas importantes en la coyuntura. El anuncio del presidente del incremento salarial de $25 desde el 1 de enero, que pasará de 400 a $425. Invitados, Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores en el Consejo Nacional
de Trabajo, y Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Ecuador estableció una nueva área de protección hídrica, la número 15 en el país, en la provincia de Cotopaxi, que permitirá garantizar el agua para la población de Latacunga, informó el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El caudal protegido será de 1.127 litros por segundo, de los cuales 180 serán destinados al consumo humano del 40% de los habitantes de Latacunga, la urbe más grande y poblada de Cotopaxi, con más de 170.000 habitantes. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hoy, más que nunca, el Ecuador necesita convertir sus recursos naturales en bienestar, en trabajo, en prosperidad. Cambiar la visión de un país que avanza con la más humana de las industrias. Cámara de Minería del Ecuador. Convertimos nuestros recursos naturales en bienestar. Lo más lindo de Navidad es todo lo que podemos hacer para regalar a nuestra familia lo mejor. Hacemos largos viajes en avión. Luego manejamos por horas hasta llegar a sorprenderlos. Nos quedamos horas preparando el pavo para la cena. Les damos regalos que tienen un alto valor sentimental. Porque en Nochebuena, nuestro propósito es ver los rostros de los nuestros llenos de emoción. Esta Navidad, encuentra propósitos para emocionar a otros. Con tarjetas Banco Pichincha, tus compras participan por la devolución de hasta $500. Además, acumula doble de millas y difiere a 12 meses más 2 meses de gracia. Aplican condiciones.